Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. Hola, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass en línea titulada Protestas Feministas y Derechos Humanos, con la cual damos cierre al ciclo de conferencias del programa de género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Estoy muy contenta de recibir hoy a Tania Renaud y Argelia Carrera para platicar de un tema tan importante y tan relevante y sobre todo que es parte de las exigencias de los grupos feministas y de toda la sociedad hoy en día, no solo por los últimos acontecimientos en el marco del 8M de las últimas 2 semanas, sino en los meses pasados y años recientes, las respuestas del Estado ante las manifestaciones y protestas feministas. También quisiera platicarles que además de estos eventos que son parte del eje de difusión del programa de género, hemos realizado otras acciones en la Escuela de Gobierno, como ha sido la capacitación a profesoras y profesores de enseñanza universitaria con perspectiva de género, generación de alianzas con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, como han sido esta serie de masterclass, la primera con la Suprema Corte de Justicia, la segunda en alianza con el Instituto Matías Romero y hoy que recibimos a Amnistía Internacional. También hemos realizado encuentros estudiantiles y puesto en marcha la primera semana TEC titulada Género y Acceso a la Justicia. Y, por supuesto, salimos con un curso de educación continua, un diplomado denominado Género, Feminismo y Estado, que está por iniciar el 20 de abril. En esta ocasión, le doy la bienvenida a Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y a Argelia Carrera Chávez, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, experta en temas relacionados con mujeres y paz e integrante de la red de género del programa. Muchas gracias a las dos y bienvenida, Tania, al Tecnológico de Monterrey. Sin más, le cedo la palabra a Argelia, agradeciéndoles a todas y todos quienes están conectados y sobre todo a todo el equipo detrás de cámaras que hace esto posible. Muchas gracias. Tatiana, muchísimas gracias y es un gusto y un honor para mí estar presente el día de hoy como parte de este tercer ciclo de conferencias del programa de género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Muy buenas tardes a todas y todos y como comentaba Tatiana Revilla, estamos muy entusiasmadas y entusiasmados de contar con nuestra ponente el día de hoy para hablar de las protestas feministas y derechos humanos en México. Un tema sin duda no solamente prioritario, sino urgente
en nuestros días. Para comenzar, quisiera brindarles simplemente un poco de contexto como para poder comprender la relevancia de lo que hoy va a compartir nuestra ponente con nosotros y proporcionándoles simplemente algunas cifras, algunos datos que es importante recordar. Casi 11 feminicidios diarios y de los cuales el 97% hoy aún quedan impunes. Un crecimiento de un 137.6% aproximadamente desde el 2015 hasta la fecha. Estamos en un espacio, en un país donde cada 4 minutos una mujer es violada, donde ha habido denuncias de mujeres por lesiones dolosas alrededor de 158 diarias. Esto significa 7 cada hora. Y con respecto, por ejemplo, nada más a la pandemia, ha habido un incremento del 80% de las llamadas de auxilio por parte de las mujeres. Toda esta situación ha provocado una serie de movimientos y una serie de protestas donde las mujeres han salido a la calle para llamar la atención, no solamente ya para solicitar, sino para exigir sus derechos, para exigir protección y para exigir medidas y el fin de esta violencia contra las mujeres en nuestro país. El 8 de marzo del 2021 pasado, muchas ciudades vivieron justamente estos espacios de protesta y estos movimientos. Mérida, Chilpancingo, Acapulco, Culiacán, Veracruz, Ecatepec, Toluca, Zacatecas, Puebla, Querétaro, Morelia, San Luis Potosí, Cuernavaca, Cuautla, entre muchas otras, y por supuesto la Ciudad de México, en donde alrededor de 20,000 personas salieron a protestar en este espacio y en este momento. Las redes sociales empezaron a comentar lo que estaba sucediendo minuto a minuto. Hablaban, por ejemplo, de cómo había habido una decisión de Estado de colocar una barrera para proteger Palacio Nacional y las respuestas en este momento de los movimientos y las colectivas feministas eran, les colocaron una barrera y ellas les montaron un memorial con un letrero de México feminicida, nombres a mujeres asesinadas y desaparecidas. En ese momento empezaron a formar parte de aquello que en lugar de ser una barrera se convirtió de pronto en un memorial. En este contexto es que el reporte que hoy nos presentan desde Amnistía Internacional, cuyo nombre tiene La ira, era de las mujeres, estigma y violencia contra las mujeres que protestan, reviste hoy una importancia trascendental sobre lo que está aconteciendo en México hoy respecto justamente de las protestas y los movimientos feministas en nuestro país. Y sin más por el momento, procedo entonces a la lectura de la semblanza de nuestra invitada. Tania Renaud Pansi se ha formado en estudios feministas y es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en el 2014. Tiene un máster en Sistema Penal y Problemas Sociales comparados por la Universidad de Barcelona en el 2006. Durante su etapa de formación en España, impartió la asignatura Gender and Criminal Justice System, así como clases de victimología en la Universidad Pompeu Fabra. Ha ejercido como profesora de la Maestría en Políticas Públicas y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, programa académico en el cual continúa dirigiendo tesis de maestría. Además de su formación académica, ha trabajado en organismos públicos autónomos de derechos humanos en Cataluña, El Salvador y México. Fue la directora del área de Justicia y Derechos Humanos del Instituto Nacional de las Mujeres de México entre el 2003 y el 2006 y directora del área de Armonización Legislativa del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados entre el 2006 y el 2007. Además, fue directora de seguimiento a recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entre el 2007 y el 2008. Tania, bienvenida a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y adelante, por favor, este es tu foro. Y gracias, Tatiana, por la invitación. Me siento muy contenta de ser la persona que concluye este tercer ciclo de conferencias y además de venirles a presentar un informe que me parece, como ya lo apuntaba Argelia, como lo mencionaba Tatiana, que es muy relevante en el contexto de las manifestaciones recientes del 8 de marzo, pero también en la comprensión de que las manifestaciones de mujeres, desde mi punto de vista, han dejado de ser una coyuntura para convertirse en una experiencia cotidiana que tendremos que analizar, con la que tendremos que acostumbrarnos a convivir y también que tendremos que valorar qué está pasando en las manifestaciones de mujeres. Tengo una presentación el día de hoy que va a resumir de qué se trata este informe que presentamos hoy, exactamente hace 15 días,
que se llama México, la era de las mujeres. Es un informe que juega con la palabra era, ira, ¿no? Le hemos puesto México, la ira, le quitamos ira y le pusimos era de las mujeres, justamente haciendo alusión a este enojo de las mujeres cuando salimos a marchar, cuando salimos a las calles, cuando tomamos las calles. Y a mí lo que me gustaría, en primer lugar, es hacer 4 constataciones, 4 ideas previas que quiero compartirles antes de presentar el informe. La primera idea es que este informe es un informe que recoge la actuación policial hacia las manifestantes que son detenidas. Manifestantes que son detenidas por diferentes motivos, ¿no? Porque están, de acuerdo a las autoridades locales, alterando el orden público, haciendo pintas en las paredes, están destruyendo el mobiliario y entonces son detenidas. Y lo que hemos analizado es justamente lo que ocurre en ese momento de detención y qué pasa con la actuación de la policía. Y por eso para mí es importante recordar antecedentes que ya tenemos en este país sobre las recomendaciones y específicamente la sentencia del caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2018, que de alguna manera ya nos recuerda algunas obligaciones que México tiene que cumplir en el marco de esta sentencia. Y los hechos de la sentencia, los hechos que dieron origen a la sentencia, también me recuerdan los hechos que hoy les voy a relatar sobre las manifestaciones que nosotras pudimos darles monitoreo. Lo que le quiero comentarles es que es importante tener en cuenta este antecedente de esta sentencia que ocurre en unos acontecimientos, unas manifestaciones en la parte del Estado de México, cerca de Texcoco, Atenco, que algunas mujeres y algunas personas propietarias de tierras en Texcoco se manifestaron en el 2006 y que algunas mujeres cuando fueron detenidas fueron abusadas sexualmente, algunas violadas, algunas torturadas. Y entonces este grupo de mujeres, este grupo de 11 mujeres, se organiza y empiezan un litigio que fue llevado por el Centro PRO, que es un litigio que lleva a México a la responsabilidad internacional que encontró la Corte Interamericana, porque el Estado mexicano violó los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometido a tortura de esas 11 mujeres. La Corte concluyó en estos casos que las fuerzas de seguridad usaron la fuerza de manera excesiva e indiscriminada y de las 11 mujeres, todas sufrieron violencia sexual y 7 fueron víctimas de violaciones sexuales. Para mí es importante recordar este antecedente como una idea previa del informe que les vamos a presentar, porque estamos hablando de hechos que se repiten, que parecen un leitmotiv en la actuación policial, que parecen una política de Estado en la actuación policial. La segunda idea previa es que cuando decidimos hacer este informe partimos de una idea feminista y es la idea de escuchar las experiencias individuales de las mujeres. Hay que recordar que para el feminismo las experiencias individuales de las mujeres son fundamentales, porque es entonces cuando podemos recoger la experiencia que ocurre en el ámbito privado de las mujeres, esa experiencia que ocurre en el ámbito íntimo de las mujeres, en sus cuerpos, en sus vidas privadas, que hacen posible después empezar a marcar tendencias cuando se recogen las experiencias individuales y podemos después crear experiencias compartidas. Nosotras pudimos documentar qué pasó en 5 marchas, 5 manifestaciones en el Estado de México, en la Ciudad de México, en León, Guanajuato, en Culiacán, Sinaloa y en Culiacán, ahora recuerdo la quinta entidad federativa. Lo importante, y en Cancún, Quintana Roo. Lo muy interesante es que logramos hacer una narrativa colectiva. No es que solamente recogiéramos 3 testimonios en Guanajuato o 7 testimonios en Cancún
o 10 testimonios en la Ciudad de México. Es que cuando empezamos a recoger esos testimonios de forma individual, pudimos marcar una tendencia de cómo actúan las fuerzas del Estado, las policías locales, las policías estatales, que sin importar el partido político, sin importar la entidad federativa, tienen una forma de actuar similar que nos recuerda esta primera premisa del caso Atenco. Lo tercero, la tercera idea previa de por qué hicimos este informe y por qué se los queremos presentar es porque queremos cambiar la narrativa. Queremos pasar de la constatación del enojo de las mujeres a la comprensión del enojo de las mujeres. Ya se ha hablado mucho en los medios de comunicación, se ha debatido si salir a la calle a pintar, a golpear el mobiliario, a romper vidrios son las formas o no. Se ha discutido mucho y se tiene que seguir discutiendo. Pero creo que tenemos que empezar a trasladar la constatación a preguntarnos por qué ocurre el enojo de las mujeres y por qué tenemos que dialogar con ese enojo. ¿Por qué, si son las formas o no, por qué hemos llegado a ese punto de enojo y por qué una sociedad que se jacta de respetar a las mujeres tiene que dialogar con ese enojo de las mujeres para comprender, como lo comprendimos en el informe que presentamos, que detrás de las historias que nosotras hemos documentado hay también historias de vida e historias personales de mujeres que han querido acceder a la justicia por violencias que han sufrido en su contra, por amigas que fueron víctimas de desaparición o de feminicidio y que la justicia de forma reiterada en las distintas entidades federativas ha actuado de manera negligente, ha actuado de forma tardía y ha actuado de manera absolutamente desde el desconocimiento de los delitos de género. Entonces, queremos cambiar la narrativa de la constatación del enojo a la pregunta del enojo. La cuarta razón o la cuarta idea previa que les quiero compartir es que en derechos humanos una de las cosas que tenemos que buscar cuando hacemos incidencia, cuando recogemos casos, cuando litigamos casos, son las garantías de no repetición. Y lo que nosotras queremos es que los hechos que pudimos documentar en estas entidades federativas no se repitan, que haya una disposición de cambiar las formas en cómo las fuerzas policiales actúan, que haya una disposición en cambiar la forma de ejercer la violencia y el uso de la fuerza y sobre todo que haya una disposición de transparentar las razones que llevan a la policía a actuar como actúan. Eso implica también romper los pactos de impunidad que ocurren muchas veces en los cuerpos policiales. Y sobre este cuarto punto voy a profundizar. La siguiente, ¿por qué este informe? Y creo que este informe, como Naomi Quetzali nos dio su testimonio, ¿no? En una de las mujeres que estuvo en Quintana Roo, nos narra Naomi, ¿no? Lo que muchas otras mujeres nos han narrado y lo que hemos podido constatar. Muchas de las mujeres que fueron a salir, que salieron a las manifestaciones, muchas de quienes salimos a las manifestaciones, salimos no solamente por la experiencia individual de sentirnos inseguras, pero también por una experiencia colectiva de tener la sensación, y no solamente es una sensación subjetiva, sino que está basada en absolutos hechos objetivos, de no tener acceso a la justicia cuando nuestros derechos, cuando nuestra integridad o cuando nuestra vida son lesionados por otros particulares o por el Estado. Las mujeres salimos a marchar por otras mujeres, salimos a marchar por una vida libre de violencia y el leitmotiv a quienes hemos entrevistado es, bueno, en ocasiones se protege más a los monumentos y a las paredes que a nuestra propia vida. Y eso lo tenemos que cambiar. Y entonces lo que hemos querido hacer con este informe es documentar qué fue lo que pasó en las manifestaciones en 2020 y qué es lo que queremos que no vuelva a pasar en las siguientes manifestaciones que van a ocurrir en México y que estamos seguras, como ya lo dije, que las manifestaciones de las mujeres han dejado de ser una coyuntura para ser una realidad cotidiana
mientras el acceso a la justicia no existe en este país. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿De qué se trata el informe? Bueno, pues documentamos violaciones a los derechos humanos en contra de manifestantes que ocurrieron en León, Guanajuato, en Cancún, Quintana Roo, en Culiacán, en la Ciudad de México y en el Estado de México. En Cancún, en León, documentamos la detención de mujeres muy jóvenes que participaron en la marcha, que estaban rompiendo las letras de bienvenida de la ciudad de León y que fueron detenidas, fueron durante la detención amenazadas, abusadas sexualmente, tocadas y después puestas a disposición del Ministerio Público. Después de que la policía las detuvo, les amedrentó, les hizo un paseo largo e innecesario por la ciudad de León y les amenazó también de que nunca más iban a aparecer, de que las iban a desaparecer y de que las iban a entregar al crimen organizado. ¿Qué pasó en Cancún? Vimos las escenas de las mujeres que estaban pintando una valla, que querían derribar la valla para meterse y ocupar el espacio de una oficina pública, y entonces la policía salió a dispersar la manifestación a punta de balazos. Un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza, y lo que constatamos también es que durante la detención algunas manifestantes fueron abusadas sexualmente, amenazadas con connotaciones sexualizantes, y también en Cancún pudimos documentar el caso de 2 violaciones sexuales. En Culiacán ocurrió que las mujeres quedaron en manifestarse más o menos a las 6, 5:30, 6 de la mañana enfrente de la presidencia municipal, y cuando 6 de estas mujeres que se iban a reunir en el centro de la ciudad se iban a encontrar para manifestarse, fueron detenidas, o sea, no llegaron al punto de la manifestación, fueron detenidas diciéndoles, las mujeres no salen a esta hora, ¿qué andan haciendo a estas horas? Fueron subidas a coches sin identificar, fueron paseadas por zonas peligrosas de Culiacán, amenazadas de ser desaparecidas también, y fueron después puestas a disposición del juez de Barandilla. En la Ciudad de México, el anterior, por favor. En la Ciudad de México vimos en la marcha del 28S un encapsulamiento, algunas manifestantes. El encapsulamiento, tenemos que decir, es un método que se acepta desde la concepción de los derechos humanos, no es violatorio de los derechos humanos, pero cuando excede el tiempo, como ocurrió en la Ciudad de México, que excedió más de 4 horas, se convierte en una detención arbitraria. Y en el Estado de México vimos cómo un grupo de colectivas de mujeres ocuparon la sede de la Comisión del Estado de México y fueron desalojadas de la sede de esa comisión a punta de golpes. Se han ocasionado lesiones a algunas personas que aún siguen sin sanar, o sea, después de los hechos del mes de septiembre hay gente que todavía sigue con las consecuencias de esos golpes. Esa es la fotografía que les quiero dar para contarles entonces qué ha hecho la autoridad. Y sí aclarar, Amnistía Internacional no está diciendo que cuando las personas cometen ilícitos o faltas administrativas se cruce de brazos la autoridad. Nosotros lo que estamos diciendo es si la autoridad interviene, tiene que intervenir de una forma tan impecable que no nos llegue ninguna queja, ningún conocimiento de hechos violatorios a los derechos humanos como la fotografía que les acabo de dar. Es decir, tenemos que cambiar totalmente el esquema de actuación policial para que no nos encontremos lo que ahora les voy a presentar. La siguiente. Entonces, ¿qué hicimos para documentar lo que les he contado en esta breve fotografía? Lo hicimos, en primer lugar, un despliegue en el terreno después de la marcha del 22 de agosto, del 10 de septiembre. Esta diapositiva y la siguiente, por favor, muestran las razones por las cuales las mujeres han salido a marchar. Como ya les adelanté, salen a marchar las mujeres con este hilo conductor de marchar por otras, de marchar por los casos de otras, de marchar en ocasiones por la propia inseguridad. Nos desplegamos al terreno porque lo que empezamos a ver después de la marcha de León
es que había una especie de actuación que se repetía, actuaciones policiales que se repetían sin importar la entidad federativa, sin importar la corporación policial, si era municipal, si era estatal, pero empezamos a ver una repetición de distintas formas de violencias y entonces nos desplegamos al terreno para hablar con las manifestantes. Hicimos una serie muy importante de reuniones con autoridades. En todas las entidades federativas les pedimos que pudiéramos conversar con policías que habían estado en estas intervenciones y en ninguna entidad federativa eso se nos permitió, pero sí pudimos conversar con autoridades del nivel de secretarios de gobierno, jefes de la policía, secretarios de la seguridad pública. Hicimos varias solicitudes, más de una docena de solicitudes de acceso a la información y entonces integramos el informe. Es importante decirles que para Amnistía integrar un informe no nada más es recoger los testimonios, en este caso de las manifestantes. También tuvimos acceso a material gráfico, a material de videos y de audio que pudimos enviar a nuestro equipo en Londres, a nuestro equipo forense en Londres, para determinar la veracidad de los videos y de los audios que nos hicieron llegar diferentes fuentes y que pudimos constatar que ninguno de esos videos había sido adulterado, que ninguno de esos videos había sido tomado en otro momento o en otro día, y pudimos constatar la veracidad de las imágenes que nos han hecho concluir que en estas 5 entidades federativas ocurrieron violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de mujeres. La siguiente, por favor. Ya les comenté de las fuentes. La siguiente. ¿Por qué las mujeres toman las calles? La siguiente. Bueno, ya les he comentado brevemente, ¿no? Que tiene que ver, y ya lo comentaba Argelia en la presentación, con los elevados números y además en incremento números de violencias contra las mujeres, denuncias, ¿no? Entre 2015 y 2020 se ha evidenciado un incremento en la ocurrencia de diversas formas de violencia contra las mujeres. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de carpetas de investigación por feminicidio han incrementado anualmente entre 2015 y 2019. Este dato es importante porque además es un dato oficial y es un dato que desearíamos que se mantenga oficial y transparente. Es un dato que se publica cada 25 de cada mes. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer los datos del mes anterior. El número de carpetas de investigación por feminicidio también se incrementaron. En 2015 ocurrieron 411 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que en 2020, hasta noviembre de 2020, se habían registrado 860 carpetas de investigación por feminicidio. La siguiente, por favor. Esta es una foto antecedentes. Muchas gracias. Sí, está bien. Adelante. Tenemos antecedentes de las marchas. Yo diría, aquí hemos puesto desde 2019, cuando las mujeres marcharon en la Ciudad de México por el caso de unas violencias sexuales que habían ocurrido y que habían sido perpetradas por policías, pero yo diría que sí, que tenemos antecedentes de marchas, por ejemplo, en 2017 en la Ciudad de México, cuando tomamos las calles por el asesinato de Mara, en 2020, que durante plena pandemia hicimos una movilización en línea cuando se colaron las imágenes de Ingrid Escamilla. Entonces las mujeres estamos cada vez más dispuestas a no callarnos las violencias, a tomar las calles y últimamente también a tomar las instalaciones públicas de aquellas instancias que tienen que garantizarnos la justicia. Han ocurrido oleadas de manifestaciones masivas en todo el país y a mí me parece que la manifestación icónica, ¿no? Fue la del el 8 de marzo del 2020, justo antes de que se decretara la pandemia. Más de 80,000 mujeres salimos a la Ciudad de México para exigir el alto a las violencias contra las mujeres, para reivindicar los derechos de las mujeres, para hacer visible el trabajo de las mujeres.
Entonces, creo que por eso, insisto, las manifestaciones de mujeres han dejado de ser una coyuntura. Adelante, por favor. La siguiente. No la veo. Gracias. Gracias. Las demandas de estas manifestaciones, como ya he manifestado, tienen que ver con hacer visible la violencia, exigir respuestas efectivas de las autoridades. Y en esa parte de las respuestas efectivas de las autoridades, yo les quiero compartir que qué implica una respuesta efectiva a la autoridad, y me voy a enfocar básicamente en la procuración de justicia. En Amnistía Internacional acompañamos desde hace 4 o 5 años algunos casos de feminicidio y nos damos cuenta que el Ministerio Público, al momento de integrar las carpetas, se pierde evidencia que es fundamental para determinar la responsabilidad penal de los agresores, evidencia tales como tejidos, ¿no? Como pruebas de semen que se pierden, ¿no? En las carpetas. No se investiga el entorno próximo de las víctimas, no se investiga adecuadamente el contexto en ocasiones de la historia de las víctimas. Vemos con mucha preocupación la dilación en la ejecución de órdenes de aprehensión y vemos con mucha preocupación cómo desde el momento en que se reportan hechos al momento en que llega la autoridad a la escena del crimen, hay una absoluta falta de prolijidad en el cuidado de la escena del crimen, que muchas veces es manoseada, modificada, y evidentemente eso hace una pérdida importantísima de evidencia. A eso nos referimos cuando queremos una respuesta efectiva de parte de autoridades. No nada más nos estamos refiriendo a la sanción penal, sino al cuidado de los procesos que integran las investigaciones, al cuidado de la política pública que podría permitir una política de Estado para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí una foto. ¿Qué encontramos en la investigación? Bueno, este es en Cancún, Quintana Roo, ¿no? Adelante. Hemos encontrado que en todas las entidades federativas hay un estigma de las mujeres basada en estereotipos de género. Es decir, ¿por qué cuando yo les contaba lo de Culiacán, por qué salen a estas horas de la madrugada a manifestarse? Las mujeres no salen a estas horas, esta ciudad es muy peligrosa. O cuando las mujeres se visten de negro o se encapuchan, vemos cómo las mujeres cada vez más rompen los estereotipos de género, y esto hace que las autoridades, la opinión pública, generen un rasgo de estigmatización de las mujeres basada en el género. La siguiente. Esta estigmatización muchas veces está vinculada o tiene algunas relaciones de intersección con elementos como ser una mujer de la periferia, ser una mujer que va encapuchada, ser una mujer que sale a horas inadecuadas de su casa, y entonces estos elementos generan hacia la autoridad un prejuicio sobre el deber de ser mujer en una sociedad. Hay que recordar que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, a priori las autoridades nunca pueden asumir que una manifestación va a ser violenta. La calificación de una manifestación violenta debe ser en el momento de la manifestación. Así es que debe existir siempre la presunción de una manifestación pacífica. La siguiente. Y una manifestación deja de ser pacífica cuando hay daños a personas que provoquen lesiones, cuando hay daños muy graves a bienes, o sea, daños. El Comité de Derechos Humanos de la ONU establece daños muy graves como destrucción del mobiliario, destrucción total, no necesariamente pintas. La siguiente, fíjense ustedes que, por ejemplo, pintar las calles puede significar, de acuerdo a los estándares internacionales, una forma de protesta pacífica. Y evidentemente luego hay otras actuaciones que tienen que ver con la forma en que la policía actúa, como el encapsulamiento, que puede vulnerar el derecho de manifestarse. Ya les comentaba yo cómo en la Ciudad de México una técnica de encapsulamiento que sí es usada, que sí es aceptada por estándares internacionales, puede vulnerar derechos humanos cuando se prolonga y cuando en
espacio de encapsulamiento se amenaza a las manifestantes, no se les permite ir al baño, se les decomisan las cosas sin ningún tipo de orden y también se les detiene arbitrariamente porque no estaban haciendo nada al momento del encapsulamiento. La siguiente. El estigma de violencia sobre la manifestación, como ya les decía, se intersecta con otros elementos y es importante también el elemento de la edad. Vemos cada vez más cómo hay personas jóvenes que se involucran en las manifestaciones, personas muy jóvenes, mujeres muy jóvenes, y muchas veces las mujeres jóvenes están en una situación mucho más vulnerable en su relación con la autoridad, especialmente con la policía. La siguiente. Evidentemente, hay un estigma alrededor de las mujeres que están encapuchadas y claramente, la siguiente, por favor, el sistema de Naciones Unidas nos ha dicho que recubrirse el rostro en una manifestación no tendría que ser objeto de criminalización de quienes forman parte de los contingentes que van con la cara cubierta. La siguiente. Durante las detenciones y traslados vimos mucha violencia basada en el género. Ya les he dicho yo, los cuerpos de las mujeres se convierten en un motín de sanción, se convierten en un espacio de sanción y disciplinamiento. Ya les decía, se usan rutas inusuales para poner a disposición a las personas, a la disposición del juez de barandilla o del fiscal de turno. Se les amenaza constantemente, pero es muy interesante. En Amnistía Internacional tenemos un informe de 2017 que se llama, es un informe sobre detenciones arbitrarias, que básicamente lo que muestra el informe es que las detenciones arbitrarias son bastante comunes, ¿no? Pero ese informe documenta detenciones arbitrarias, en casi todos los casos que documentamos son de hombres. Y vemos los malos tratos hacia los hombres que están vinculados con golpear, con amenazar de crear delitos, y los tratos hacia las mujeres son totalmente distintos, son totalmente sexualizados, pasan por sus cuerpos, por su intimidad, y es lo que nosotras llamamos la violencia basada en género. La siguiente, por favor. Evidentemente, no tendríamos de ninguna manera buscar o aceptar que los estereotipos constituyen una causa y consecuencia de violencia de género contra las mujeres. Cuando la policía les dice a las manifestantes, como pudimos recoger en los testimonios, ¿por qué vas vestida así? Yo no voy a repetir las palabras soeces, los argumentos sexualizados que nos compartieron, pero lean el informe. No, estoy segura que no hay un informe de Amnistía Internacional que contenga no solamente tantas expresiones soeces, sino tanta violencia policial hacia las mujeres, ¿no? Y todas estas violencias están una y otra vez basadas en estereotipos de género. Pues ¿para qué salen a las calles? Las calles ya saben que son peligrosas para ustedes, debieron haberse quedado en sus casas, etcétera, etcétera. La siguiente. Violencia sexual, pudimos constatar violencia sexual, otra vez violencias basadas en género. En León pudimos constatar abusos sexuales, también en Ecatepec, violaciones sexuales en Cancún. Y el tema de la violencia sexual, hay que recordar que de acuerdo a los estándares internacionales, cuando es la autoridad la que ejerce este tipo de violencia, se convierte en tortura por parte de la autoridad. La siguiente. La siguiente. Porque me estoy quedando fuera de tiempo. Hay que recordar que la violencia sexual nunca puede ser usada como forma de control del orden público, a pesar de que es muy frecuente. Y por eso les traje a colación el caso de la sentencia de Atenco de 2018, pero hechos del 2006, que se vuelve a configurar en Atenco la violencia sexual. La Corte Interamericana hace un razonamiento jurídico espléndido sobre la responsabilidad de la autoridad cuando ejercen este tipo de violencia,
y en 2020 volvemos a ver comportamientos exactamente iguales a los que vimos en Atenco hace 16 años. Adelante. Conclusiones. ¿Qué vimos? Que los eventos de violencia sexual pueden ser tortura, ocultar el rostro o vestirse de negro no puede equipararse a un delito y eso no puede ser la razón para detener a las personas, a las mujeres. Las autoridades, y no solamente me refiero a las autoridades policiales, sino a quienes ejercen también el poder político de las entidades federativas, no pueden estigmatizar a las mujeres o las protestas de mujeres a priori. Esto es importante decirlo porque hemos visto cómo hay manifestaciones a priori de estigma de las protestas y tenemos que tener mucha claridad que no se puede calificar una protesta de violenta, sino hasta que estamos en la protesta evidenciando y siendo testigas de hechos violentos. Las autoridades no pueden tomar medidas que impiden las manifestaciones, que impiden el libre tránsito de las personas manifestantes y evidentemente si hay grupos que pueden ser sujetos de o que están cometiendo actos de violencia, la autoridad puede encapsular de manera correcta, de manera muy breve y de manera transparente, de tal manera que no ocurran encapsulamientos de horas como lo que ocurrió en el 28S en la Ciudad de México. Adelante. Todos los informes, adelante por favor, de Amnistía Internacional concluyen con recomendaciones, que es nuestra ruta de incidencia con las autoridades. Aquí hemos pedido a las autoridades que reconozcan la legitimidad de las manifestaciones feministas, de las manifestaciones de mujeres, que se abstengan de hacer comentarios estigmatizantes, que reconozcan que las pintas o consignas son manifestaciones de la libertad de expresión, y sé que esto puede ser sujeto de muchísimo debate, como me dijo una autoridad, es que el patrimonio público, el patrimonio también le duele a la sociedad, pero claro, hay que siempre valorar qué implican esas valoraciones o es una declaración de esa naturaleza en el contexto que vivimos. Y garantizar que quienes participan en una protesta puedan cubrirse el rostro si así quieren ir cubiertas de rostro. La siguiente. Hay que adoptar medidas efectivas y aquí es importante para prevenir, proteger y garantizar derecho de las mujeres. Miren, en los últimos 20 años es probable que esta sea la primera administración que casi en sus 3 años no tiene un programa nacional para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres. Lo vimos este programa con Fox, lo vimos este programa con Calderón, lo vimos este programa con Peña Nieto, mejores, peores, pero eran programas que estaban publicados en el Diario Oficial de la Federación, que tenían indicadores, que tenían presupuesto, y hoy no vemos programas, no tenemos un programa de Estado que nos dé una ruta para evaluar cómo lo está haciendo este gobierno en la prevención de las violencias. Por eso es tan importante también que las manifestaciones en ocasiones las reflexionemos desde la oportunidad de hacer política pública. La siguiente. En relación a la tortura y la violencia sexual es importante que se hagan investigaciones exhaustivas, independientes, y aquí yo insisto mucho en la importancia de romper el pacto de impunidad. Muchas veces los órganos internos de control dentro de las corporaciones policiales no funcionan adecuadamente, no se sanciona adecuadamente o no se individualiza a los sujetos que tendrían que ser excluidos de una corporación policial cuando han sido responsables de actos como de abuso sexual o de violencia sexual, como fue lo que documentamos en Quintana Roo y en León especialmente. La siguiente. Y sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, nos parece muy importante que los protocolos que se hagan en materia de uso de la fuerza estén anclados todo el tiempo en la ley de uso de la fuerza, que las personas que están en un contingente de corporación policial
sepan cómo actuar en una manifestación. Y creo que también lo que es importante es no ver como la única posibilidad de actuación del Estado a los policías. Hay algunas experiencias, especialmente en Europa, donde podemos constatar en Irlanda, en Barcelona, en algunos países, en Bielorrusia, manifestaciones donde hay grupos del Estado formados por antropólogas, sociólogos, que entienden las lógicas de la manifestación, las razones de la manifestación y pueden tener capacidad de interlocución con las manifestantes o los manifestantes. Entonces también tenemos que comprender que la policía es solamente un actor institucional, pero no puede ser el único en las manifestaciones. La siguiente. La siguiente. Quiero terminar ahí porque creo que en general he abarcado todo lo de la presentación para dar un espacio para preguntas y para comentarios y sobre todo escucharles si este informe les resuena, si les parece que es un informe donde tendríamos que abocarnos a hacer cambios en políticas públicas de cara a las siguientes manifestaciones de mujeres. Muchas gracias, Argelia, y gracias, Tatiana. Muchísimas gracias a Tania Renaud por su presentación y por este informe con la información que nos acaba de proporcionar, que es sumamente revelador e importante. Cambiar la conversación. Entonces, intentando justamente este cambio de conversación, vamos a empezar con las preguntas, si les parece bien. Tenemos ya preguntas recibidas por parte de nuestro público, de nuestras asistentes. Cuando me refiero a nuestras, hablo de todas las personas. Y vamos con la primera. Y esta pregunta la hace Lalo Anaya y dice, en la protesta del pasado 8 de marzo en Ciudad de México, ¿crees que se garantizó la seguridad y el respeto a los derechos humanos? Gracias, Argelia. Mira, Lalo, nosotras todavía estamos haciendo verificación de material que hemos podido adquirir, ¿no? Tenemos videos, tenemos audios, estuvimos en la manifestación y necesitamos, yo creo que la posición de Amnistía hoy es ser una posición de cordura. Y no podemos determinar si el Estado utilizó gases lacrimógenos, si utilizaron sustancias tóxicas, porque estamos recopilando la prueba para enviarla a nuestro equipo forense. ¿Qué sí te puedo decir? Que evidentemente la única representación que vimos en la marcha, ¿no?, fue la representación de los cuerpos policiales. Estuvimos en constante comunicación con el gobierno de la Ciudad de México, quienes sí tenían una auténtica convicción de decir, bueno, no hay que intervenir policialmente. Así es que hay cosas en las que podemos decir, se respetaron los derechos humanos, ¿no? Hubo un flujo de manifestantes, llegamos al Zócalo, estuvimos en el Zócalo. Pero creo que hubo un efecto muy particular con la valla que se mandó a poner alrededor de Catedral y de Palacio Nacional, porque ya hemos visto que una manifestación no puede a priori decirse que es una manifestación violenta. Y cuando se puso la valla, yo creo que se dio un mensaje justamente de que lo que iba a ocurrir en la manifestación iban a ser actos violentos. Entonces, documentamos el tema de la valla como una preocupación de un mensaje que viene nada más y nada menos del jefe del Ejecutivo Federal, como un estigma previo a la manifestación. Documentamos también esa escena donde están las personas arriba de Palacio Nacional, que son las personas que se encargan de que no haya drones volando en el techo de Palacio Nacional y que de pronto están apuntando hacia la manifestación y que probablemente no tenían el armamento, no tenían la intención de de arrojar fuego hacia las manifestantes, pero sí consideramos que eso fue un acto de intimidación. Entonces, creo que tenemos que analizar los diferentes momentos de la marcha y de la manifestación, y no podría yo decir un sí o un no escaso así, sino creo que hay que analizar los diferentes momentos, analizar lo que sí vimos que se arrojó hacia las manifestantes y decir que el uso de determinadas sustancias, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, no es prohibitivo, no se prohíbe,
pero sí se prohíbe cuando hay un uso desproporcionado de esas sustancias en el seno de las manifestaciones. Todavía lo estamos evaluando, Lalo. Yo espero en un par de meses tener una respuesta más contundente. Muchísimas gracias, Tania, por tu respuesta. Seguimos adelante, por favor, con la siguiente pregunta y nos pregunta directamente Iván Kutolenk. ¿Cabe la posibilidad de que exista injerencia de grupos de choque que desvirtúan el propósito de las protestas feministas? Vimos en la manifestación del 8 de marzo cosas que no habíamos visto. Por ejemplo, en los contingentes, generalmente en los contingentes frontales de las manifestaciones de mujeres, hay contingentes separatistas, hay contingentes que no se aceptan de ninguna manera a hombres. Pero en esta ocasión vimos hombres en esos contingentes de manera muy extraña. Incluso lo comentamos como qué raro que ahora hay algunos hombres, había pocos hombres en los contingentes de hasta adelante, y yo no quisiera pensar que hay grupos de choque. Yo creo que hay grupos organizados de algunas colectivas que hacen lo que han venido haciendo desde el 2017 y desde el 2016, pero que ahora tiene un efecto noticioso distinto, ¿no? Y no podemos constatar si hay grupos de choques, pero sí pudimos constatar que había hombres en espacios donde generalmente no hay hombres en las marchas de mujeres. Muchas gracias, Tania, por tu respuesta. Tenemos todavía espacio para siguientes preguntas y Carla Larín nos pregunta, desde tu perspectiva, ¿qué significó el muro en Palacio Nacional? Creo que es algo que ya habías mencionado de alguna manera, pero si pudieras ahondar un poquito más sobre el tema. Sí, Carla, yo creo que dos cosas, ¿no? La presunción a priori de que la manifestación iba a ser una manifestación violenta y que eso desde la perspectiva de los derechos humanos no es aceptable. Y lo segundo, que creo que tiene un valor simbólico muy importante. Es decir, el presidente manda a poner el muro. Previamente tenemos una lista de declaraciones que ha hecho al inicio de la pandemia. Dijo que las llamadas al 911, cuando algunas organizaciones salimos a decir, presidente, se están aumentando las llamadas de emergencia en las mujeres que están en confinamiento, él sale a decir en la mañanera, bueno, no nos consta que estén aumentando, y si están aumentando, es verdad que aumentan, pero muchas son de broma. En junio del año pasado habló de la importancia de la familia en México y de cómo los hombres en México son más desprendidos y por eso los cuidados generalmente recaen en las mujeres y que, bueno, pues somos las mujeres las que nos encargamos de hacer las tareas de cuidado. Entonces, yo creo que hay, Carla, un mensaje simbólico muy importante que es la no comprensión desde el Ejecutivo Federal de lo que las mujeres estamos pidiendo al Estado mexicano, de las obligaciones que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos. Porque es verdad, es probablemente la primera conformación de gabinete paritaria. Yo siempre voy a contar la experiencia cuando fui a ver hace algunos años a un secretario de Gobernación. La sala previa a la sala de reunión es una sala llena de fotografías con todos los secretarios de Gobernación de este país, que son los secretarios, todos son hombres. Y bueno, y de pronto pensar que Olga Sánchez Cordero va a ser la primera mujer que va a estar en esa galería, pues una piensa, hay cambios, ¿no? Hay cambios importantes, pero luego hay mensajes simbólicos que no están en diálogo con esos cambios de la paridad. Y un gobierno feminista, como dice que es este gobierno de la 4T feminista, no solamente el feminismo no solo se construye a partir de la paridad, sino se construye a partir de la política pública, a partir del etiquetamiento de recursos y a partir de una narrativa del micrófono político más importante de este país, que es el reconocimiento de las violencias y la deconstrucción de los estereotipos y los roles de género. Muchísimas gracias, Tania, por tiempos. Me temo que tenemos solamente espacio para una pregunta más y si podemos como proceder con ella justamente. Y nos pregunta Aide Zamorano, ¿podría existir una relación entre las censuras a las marchas feministas y las votaciones que se avecinan justamente en junio del 2021? No necesariamente veo una relación porque lo que nosotras notamos cuando documentamos
los hechos del informe de la era de las mujeres, es que son entidades federativas con tiempos electorales diferentes, con partidos políticos distintos, y lo que más bien hay en el fondo es un entendimiento estigmatizante de las protestas. Yo, por el momento, no vería una relación, porque sería más inteligente ver una relación en positivo. Como vienen las elecciones en junio, entonces dialogo con el enojo de las mujeres. Eso sería lo apropiado. Muchísimas gracias, Tania. Y bueno, vamos a tener que proceder ya con el cierre. Tenemos algunas otras preguntas. Ojalá podamos hacértelas llegar por lo menos, porque sí tenemos varias. La verdad es que ha habido muchísimo interés y muchas preguntas en el espacio. Sin embargo, ya por tiempos que debemos respetar para todas y para todos, debemos concluir en este espacio. Entonces, antes de irnos y proceder con el cierre formal, quisiera solamente dejar a nuestra audiencia con algunas reflexiones sobre lo que Tania Renaud nos presenta el día de hoy. Una de las primeras que quisiera comentar con ustedes es lo que ella comenta justamente acerca de las manifestaciones. Y ella nos comenta que estas manifestaciones dejan de ser ya una coyuntura y que se empiezan a convertir en una realidad cotidiana. Y se empiezan a convertir justamente en esta realidad cotidiana por las razones por las cuales las mujeres salimos a las calles a manifestarnos, que tiene que ver con la falta de acceso a la justicia, con la manifestación por otras mujeres, por la violencia y el incremento alarmante de esta contra las mujeres que se ha venido dando en los últimos años, que nos manifestamos también por hacer visible justamente esta violencia, para exigir una vida libre de ella, de esa misma violencia, para exigir una respuesta efectiva de las autoridades y también para hacer visible el trabajo de las mujeres. Por eso es que se vuelve justamente ya las manifestaciones, no una coyuntura, sino precisamente un espacio cotidiano. Importante también lo que ella menciona es, este reporte se emite también para cambiar la narrativa, para pasar de una narrativa que constata un enojo y pasar a una narrativa en donde la gente pueda comprender de dónde viene el enojo, pueda preguntarse por qué este enojo y qué está detrás de lo que está sucediendo de manera importante. Otra idea central que nos deja, que es muy importante, es cómo es que se puede evidenciar de alguna manera que existe una cierta repetición desafortunada de violencias desde el Estado o desde la fuerza policíaca en estas manifestaciones, y que es importante notarla para poder erradicarla y para poder atenderla de manera importante. Y finalmente hace también de manera muy, muy importante unas recomendaciones al Estado mexicano para atender cuestiones que están sucediendo. Y bueno, son una serie de recomendaciones que pudieron ustedes leer en el informe, pero que quisiera simplemente dejarles algunas. Por ejemplo, el reconocimiento del derecho a manifestarse de las mujeres, el no hacer declaraciones que estigmaticen a priori lo que está sucediendo o lo que va a suceder en una manifestación y dejar que ocurra. El reconocer que los gritos o las pintas, o quizá cuando haya existido el romper vidrios, también es parte justamente de ese derecho a manifestarse. El que el Estado mexicano pueda garantizar que hay un acceso a la justicia en estos espacios de manera sumamente importante, que exista una respuesta a los actos violentos de forma diferenciada y de forma proporcional. Entonces, quisiera solamente dejarles estas ideas, porque este reporte verdaderamente explica de forma muy, muy importante y muy intensa cuestiones que están sucediendo y que de alguna manera identifican un uso arbitrario, desafortunado pero arbitrario, excesivo, innecesario y desproporcionado de la fuerza policíaca hacia las mujeres que se están manifestando. Muchísimas gracias, Tania. Creo que con esto nos quedaríamos esta tarde. Agradezco profundamente el que estés aquí con nosotros y también pues simple y sencillamente desear que puedas participar con nosotros nuevamente en el futuro, en el Tecnológico de Monterrey y de manera particular en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Tatiana, te dejo para concluir. Muchas gracias, Argelia. Y bueno, yo nada más quiero de nuevo agradecer a Tania la presentación de este informe, que sin duda cambia narrativas, y también me quedo con que no es una coyuntura, sino ya es parte de la realidad de este país, y el Estado va a tener que aprender a responder de una manera que no viole derechos humanos y de una manera transparente. Muchas gracias, Tania. Esta es tu casa, el TEC de Monterrey. Argelia, gracias por las conclusiones, gracias por moderar esta mesa, es un gusto tenerte aquí. Y nada más, ya para despedirme, les invito a, les compartimos el diplomado que va a iniciar el 20 de abril. Es el diplomado Género, Feminismo y Estado, dividido en 3 módulos: Gobernanza con perspectiva de género. Empezamos el 20 de abril con el nivel 1. Aquí pueden pedir informes. Es un curso, el nivel 1, y en 3
módulos en 3 niveles, el diplomado completo. Y les invito a contestar una encuesta Menti, que aquí van a poner el código para recibir su retroalimentación. Gracias a todas y todos quienes se conectaron. Quien no haya podido, bueno, pues ahí se queda el Facebook, la grabación en el Facebook Live de la escuela. Y de nuevo, gracias, Tania. Es un placer haberte escuchado. Gracias. Gracias a ustedes.